Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Noticia de último minuto, y esto tiene que ver con que han postergado el tratamiento en el Congreso de la Nación de la famosa boleta única. La boleta única es un sistema que genera una mayor transparencia y una mayor igualdad en los procesos electorales. La boleta única es un sistema que favorece fundamentalmente a los ciudadanos que van a sufragar, porque están todos los partidos, no hace falta que estén todos los fiscales, no desaparecen las boletas, es mucho más fácil el conteo. A ver, es una herramienta que le sirve a los ciudadanos. Sin embargo, miren ustedes cómo la clase política o la casta política empieza a sacar sus anticuerpos, ¿no? Y entre esos anticuerpos está postergar el debate de la boleta única. Recordemos que este es un debate que lo empezaron a generar distintas organizaciones de la sociedad civil, levantaron el guante algunos diputados de Juntos por el Cambio, que son, y Juntos por el Cambio y liberales también, que son los que impulsaron el debate, entre ellos López Murphy, Esper, entre otros. Y sin embargo, miren cómo salen esos anticuerpos de la clase política que el proyecto no se trata. Como tampoco se habla en la Argentina en profundidad de esta tremenda presión fiscal que hace que seamos cada vez más pobres. Pobres nos quieren, pobres nos necesitan y a la pobreza nos van a llevar con esta presión fiscal. Para tener algunos ejemplos, cuando los países trabajan de manera inteligente con el tema de los impuestos. Nos vamos cerquita nomás, a la República Oriental del Uruguay. El asado en Uruguay no tiene IVA, le sacaron el IVA y ahora le sacaron el IVA también a la harina y el trigo y todos sus derivados, entendiendo que no se le puede poner presión fiscal a insumos que son vitales, sustanciales y primordiales para el sustento de cada familia. Nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos a Holanda, a los Países Bajos. Ahí tenían un problema sanitario que tiene que ver con la obesidad de su población. Se sentaron a pensar el problema, algo que nosotros todavía no somos capaces de hacer, y resolvieron, el gobierno de los Países Bajos, poner una importante presión impositiva a todo esto denominado comida chatarra, a esta comida de locales rápidos, etcétera, etcétera. Pero, atención acá, le sacaron el IVA a todo lo que sea perecedero, frutas, verduras, carne. Eso es pensar un problema. Le ponen una presión fiscal a algo que le genera un problema sanitario y le quitan la presión fiscal a todo lo que son insumos saludables y a su vez esenciales para cualquier mesa de familia. Dos ejemplos para que vean. Pero ¿qué pasa? Y como los decimos siempre, esta presión fiscal, la clase política, la casta política la necesita, porque vive de eso. Recordábamos ayer un focus group que se hizo, y esto es reciente, tiene 24 horas, cuando le preguntan a los argentinos qué esperan del nuevo presidente, 64% dice terminar con los privilegios de los políticos. Bueno, lo que pasa es que los privilegios de los políticos se sostienen con la presión impositiva. Esta mañana en Radio 2, y ya cambiando de tema, hablamos con Daniel Batallano. Daniel Batallano es un pequeño productor de la zona de los valles. Le hicimos una pregunta, ¿tiene combustible o no tiene combustible? Y dijo, hoy me costó muchísimo conseguir un poco de combustible, pero no sé cómo voy a iniciar los trabajos en el campo donde tengo que mover tractores, tengo que mover camionetas, porque aparentemente muchos problemas para conseguir gasoil, que es lo que usan las maquinarias y es lo que usan los tractores. En una estación de servicio de Perico, 3 cuadras de cola para poder conseguir gasoil. Y además no cualquier gasoil, hay o premium o el común, pero de los dos difícilmente haya. De esto vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, me refiero al señor Alfredo González. 30 segundos y estamos con él.
lo habíamos anunciado. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Es legítima la preocupación del productor batallano? Sí, es legítima. Se está viendo muchísima escasez, sobre todo de gasoil, tanto Infinia, Nafta, bueno, gasoil premium como gasoil común, en todas las estaciones de servicio. Independientemente de si es YPF, Action o Refinor o lo que fuere. Sí, independientemente de la bandera, en todo el país se está viendo esto. En Capital no se ve tanto, incluso hoy me contaron que en Capital no hay problema tanto de abastecimiento en las estaciones, pero si uno sale a la periferia, ya en Santa Fe, en Córdoba, ya se empieza a sentir esto. En general, en todo el país, el problema es más que nada con el gasoil premium y con el gasoil común, no tanto en las naftas, pero el gasoil es lo que en definitiva uno usa para producir, es lo que usan las máquinas agrarias, lo que usan los tractores, cualquier topadora, cualquier máquina de ruta usa gasoil, los camiones para transportar usan gasoil. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está este faltante o esta escasez por estos tiempos? A ver, en este caso, justo ahora es multicausal, o sea, por un lado hay un problema de precios, el precio en el gasoil mayorista, en los mayoristas de combustible, que son donde adquieren los transportes, donde adquieren los colectivos, donde adquirían antes las empresas agrarias grandes que llevaban el gasoil a las fincas, está el gasoil en 140, 150, 160 pesos el litro, dependiendo de la bandera, dependiendo de el volumen. Pero a ver, ¿ese precio lo pone la bandera o lo pone el estacionero? Lo pone la bandera, lo pone el productor de petróleo. Todos los precios a nivel país de todo el combustible lo fijan las petroleras. Lo único que puede llegar a ser una estación de servicio es si es blanca, que es una estación que no depende de una petrolera, es manejar el margen de la estación en el precio. Pero, por ejemplo, las YPF ni siquiera pueden tocar el surtidor, porque yo siempre lo cuento. Los surtidores de YPF están conectados vía satelital con el servidor de YPF y cualquier cosa que uno quiera programar en el surtidor para cambiar algo se bloquea automáticamente. Eso solo lo puede manejar la petrolera a nivel nacional. En el combustible mayorista el precio lo fija la petrolera y el precio que termina quedando al productor o a la empresa que quiera adquirirlo lo fija la petrolera. Esto hace que un combustible de 150, 160 pesos o 140 en el mejor de los casos que uno pueda llegar a conseguir no le convenga al cliente y busque las estaciones de servicio que tienen un precio congelado desde mayo del año pasado. De mayo del año pasado hasta ahora, mayo de este año, hubo 3 aumentos. Uno en mayo del año pasado y uno en enero y uno en febrero de este año. Los 3 aumentos nos llegan al 25%. Pero pierden contra la inflación estos aumentos. Contra la inflación, contra el aumento de costos de las estaciones de servicio, que los sueldos de los empleados han seguido el rumbo de la inflación. Las estaciones de servicio han tenido que salir a hacer frente con de estos aumentos de costos con volúmenes congelados, porque las petroleras nos congelaron los volúmenes, nos cupificaron, y precios con mínimos aumentos. O sea, usted, la petrolera le dice, bueno, mire, señor González, yo a usted le voy a dar 2 camiones, y son 2 camiones. Y son 2 camiones. ¿Y si usted necesita más? Se corta, por eso no hay combustible en las estaciones. No es que las estaciones no están pidiendo combustible a las petroleras, es que las petroleras no están mandando ese combustible. Están manteniendo los volúmenes de meses anteriores, pero como te digo, con este aumento de precio en los mayoristas y este cambio de consumo de los mayoristas a las estaciones de servicio, están dejando sin combustible al particular, al que va con su camioneta, al pequeño productor que tiene su tractor y va a cargar 100, 200 litros para el tractor. ¿Qué es lo que hoy se ve? Pero esto es irracional. ¿Por qué? Porque cualquier comercio que está vendiendo muchas camisas, lo que hace es tener más camisas para seguir vendiendo más, lo mismo el combustible. Oiga, señor, tengo 2 colas de cuadra, deme combustible para poder vender. Es que no quieren vender, ese es el problema, no a este precio. Las petroleras no pueden importar porque el 30% del volumen de combustible de gasoil que se usa en Argentina es importado. A estos precios internacionales, con el precio que lo venden acá adentro, no lo pueden vender, no lo pueden comercializar, entonces no estamos consumiendo el gasoil que producimos a nivel local a precios que no están ni cerca de los precios internacionales, pero alcanza para un cierto volumen de consumo. Cuando llegamos a cierto punto ya se acaba. Ahora, ¿cómo hace para subsistir en este contexto una estación de servicio que es una pyme, una micropyme? A ver, la mayoría de las estaciones lo que está
haciendo es comiéndose sus ahorros, esa es la realidad. Desde que empezó la pandemia, las estaciones abrieron al público, no despidieron a ningún empleado por razones de pandemia, sobrevivimos con caídas de ventas del 30-40% en el mejor momento de la pandemia, caídas del 60-70% en la peor etapa de la pandemia, y ahora que nos empezábamos a recuperar, a nivel nacional se decidió congelar el precio de los combustibles, lo que hace 4 o 5 meses veníamos diciendo, iba a terminar... Perdón, ¿le congelaron a usted, por ejemplo, la factura de luz? No, por supuesto que no, ni la factura de luz, ni los sueldos de los empleados, ni la factura de agua, ni la factura de ningún otro servicio público que paga una estación de servicio. Entonces no me cierra la ecuación. A ninguna estación de servicio le está cerrando. Y el problema son las estaciones, sobre todo en Jujuy, las estaciones blancas, que son estaciones de servicio que salían a adquirir el combustible en el mercado mayorista, le hacían un recargo, que sería la ganancia de la estación de servicio, y lo vendían al público. Esas estaciones hoy tienen que comprar el combustible 140, 150 pesos, y a eso le tenés que agregar el margen de ganancia para una estación de servicio, termina siendo un gasoil de 180, 200 pesos el litro. Que no lo va a comprar nadie. Que no lo compra nadie. Y el problema es que esas estaciones suelen estar en las zonas más alejadas y más pobres de la provincia. O sea que el que termina pagando el precio de todo esto son las personas que viven o más rezagadas en nivel social y la gente más pobre, que es la que tiene cerca esa estación de servicio. Ahora, le hago una pregunta. De 1 litro de gasoil o de 1 litro de nafta, ¿cuánto pago de impuestos yo? Más o menos es un 50%, el 45% en el caso del gasoil, el 55% en el caso de las naftas. O sea, la estación de servicio con ese 50% que queda tiene que pagar los empleados, tiene que pagar la luz. Ojalá fuera el 50%. ¿Por qué? Las estaciones de servicio reciben un margen de entre el 8 y el 10% del valor del combustible del surtidor. Con ese 8 o 10% hay que pagar todos los impuestos, llámese IVA, ingresos brutos, los impuestos del resto del precio es un 40% se lleva a la petrolera para la refinación y la producción del combustible, y el resto es impuestos nacionales, que básicamente son ITC, que es el impuesto a la transferencia de los combustibles, y el impuesto al CO2 que grava la venta de naftas. La estación de servicio sobrevive con entre el 8 y el 10%. ¿Ahí no hay una doble imposición? Sí, en realidad tenemos varias dobles imposiciones porque tenemos impuestos municipales, provinciales y nacionales que gravan exactamente lo mismo, pero no hay solución a ese problema. Porque bueno, bajando la presión tributaria va a hacer que el combustible sea más accesible para las personas. Es lo que han hecho la mayoría de los países desde que empezó la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania lo que generó fue un desabastecimiento a nivel global de gasoil, sobre todo en Europa, lo que hizo que los países europeos empezaran a importar de todo el mundo el gasoil excedente, lo que nos deja a nosotros en una posición muy complicada, porque nosotros estamos muy al sur. Traer un barco a Argentina con petróleo o con gasoil es mucho más caro que llevarlo a Europa. Entonces todo el gasoil que había dando vuelta en los traders a nivel mundial se lo están llevando a Europa por este problema que tienen con Rusia. Lo que nos deja a nosotros imposibilitados de importar ese gasoil, ya no por una cuestión de precio, sino por una cuestión logística. Claro, pero hay otra cosa que es más grave. Importamos gasoil por inoperancia propia nuestra. Sí, eso es correcto. Nosotros estábamos logrando llegar a un autoabastecimiento en la refinación de petróleo, pero a raíz del cambio de gobierno, muchas inversiones que se iban a hacer en lo que era refinación y transporte se dejaron de hacer porque se sabía que se iban a congelar los precios de los combustibles, se sabía que no había una seguridad jurídica para el retorno de esas refinerías. Nadie va a venir a invertir en este país si no tiene la seguridad de que va a ganar plata y que después se la va a poder llevar cuando tenga la rentabilidad. Pero ahora vamos a otro tema y me quedo en el tema de los estacioneros. Este panorama no me garantiza que las estaciones de servicio puedan seguir abiertas. No, lo que venimos planteando ya hace 4 meses y se lo venimos advirtiendo es que con este panorama, sobre todo las estaciones blancas, están pensando en cerrar, porque no consiguen combustible, no tienen precio para salir al mercado, no tienen volumen y tienen que soportar una planta de personal de mínimamente 10 personas. Recordemos que las estaciones de servicio abren 24 horas al día, 7 días a la semana, tenés 3 turnos, por lo menos 2 personas por turno, y más una rotación, más un administrativo. Una estación como mínimo tiene una planta de 10, 12 familias.
O sea, de una estación de servicio viven mínimamente, 10 personas de los que trabajan directamente en la estación. Estación de servicio, así es. Pero recordemos todo lo que viene atrás de una estación de servicio, no solamente el que vive de la estación de servicio. La estación de servicio es la que le brinda movilidad a un pueblo. Imagínate que cierra una estación de servicio como en Abrapampa y que toda la gente que vive en Abrapampa pase o a tener que comprar combustible clandestino en alguna garage donde algún vivo fue y lo hizo, o tenga que moverse o a La Quiaca o a Tilcara para adquirir combustible. Bueno, pero esto de los ventas de combustible en un garage pasa en muchos pueblos. Pasa en los pueblos donde no hay estaciones de servicio. Y si una estación de servicio cierra, no solamente 10, 12 familias se quedan sin trabajo, atrás de eso va un aumento de costos para todas las personas que viven de esa estación de servicio, que mueven su vehículo para ir a trabajar todos los días de esa estación de servicio, que adquieren el combustible para las máquinas que usan para trabajar. Se te encarece muchísimo. Imagínate tener que bajar otros 2 o 3 pueblos para llegar a adquirir ese combustible. Carísimo. Ahora, ¿han pedido ayuda a los estacioneros? Sí, nosotros... Ayuda no financiera, sino ayuda en la gestión, ayuda en los trámites. A ver, las estaciones de servicio lo único que quieren es trabajar, lo único que quieren es producto para poder salir a venderlo. No le estamos pidiendo dádivas a nadie, no queremos que nos regalen nada. Nosotros lo único que queremos es volumen de producto para salir a vender, para hacer lo que hacemos, que es comercializar combustible. Se está hablando con gobiernos provinciales, se han hablado con gobiernos nacionales, desde la Confederación, que es la cámara que nuclea todas las cámaras del país. Se están haciendo las negociaciones con la Secretaría de Energía para buscar una solución, pero no vemos que esto tenga una solución de corto plazo ni de mediano plazo. Con el agravante que esto también va a impactar en la producción. Por comienza supuesto. la zafra, comienza el tema del tabaco, comienzan todas las plantaciones. La preocupación más grande del gobierno de la provincia de Jujuy, que yo he estado en conversaciones con Lelo, con la gente del gobierno, es que si va a haber o no gasoil para la época de zafra, para la época del tabaco. No es que no haya gasoil, el problema es el precio. El problema es conseguir gasoil a precios de estación de servicio, a precios razonables para que el productor pueda consumir ese gasoil, pueda trabajar y pueda vender un producto a un precio después que le justifique todo ese aumento de costos. En este tema de la compra del gasoil, ¿incide mucho el peso específico del comprador? Quiere decir que si viene una empresa gigante, ¿tiene más facilidades de comprar gasoil que un pequeño productor? En este momento es al revés. Cuanto más gasoil querés consumir, más difícil de conseguir es. Porque en este momento que pasa esto en las estaciones de servicio, podés llegar a conseguir 1.000, 2.000 litros, que te consigas que te vendan eso. Si viene una empresa grande y te pide 20, 30, 40.000 litros, es imposible que una estación de servicio pueda proveerlo. La zafra acá consume millones de litros. Sí, estamos hablando de millones de litros diarios. No son números chicos. No son números chicos, por eso le decía en qué condiciones estamos. Las negociaciones de esos volúmenes tan grandes las hacen directamente las petroleras con los grandes ingenios. Pero ya lo saben que no van a conseguir combustible a 109 pesos el litro, van a conseguir combustible a precios mayoristas, lo que encarece muchísimo la producción. ¿Y esto también lo va a impactar al productor de 10 hectáreas de tabaco? A todos les impacta. Y va a impactarles a todos, no solamente en el precio del gasoil. Estos atrasos en los precios de los combustibles, como en cualquier tarifa, lo único que generan es que cualquier productor tenga que empezar a prever el peor escenario a la hora de fijar precios. Entonces, si yo no sé si voy a conseguir gasoil, si yo no sé qué precio lo voy a conseguir, ¿qué hago cuando fijo el precio de mi producto al público? Y voy a poner el peor precio que yo creo que voy a conseguir el gasoil, de la forma más difícil que yo lo pueda conseguir. Así haces con todos los insumos. Entonces, termina repercutiendo mucho más fuerte en la inflación esta falta de transparencia en los precios, esta falta de volumen, esta falta de realidad en los precios, por así llamarlo, que decir, bueno, el precio es tanto, va a ser tanto, el volumen va a ser tanto, y que uno pueda prever y que ya puede hacer las planificaciones con esos números. Cuando uno no tiene certeza de valores, terminas recargando en los precios, claro, cosas que no sabes que van a pasar, y termina impactando en el más pobre, el que paga la inflación. ¿Cuánto está atrasado el precio del combustible? Y si el mayorista está a 160 pesos y el combustible está en 109, una cuenta rápida y fácil es arriba de un 40%. ¿Y estos 160 pesos es un precio pisado o es un precio real?
Es un precio pisado porque la realidad es que si las petroleras vendieran el precio mayorista a precios internacionales, con los impuestos que tenemos adentro, literalmente, absolutamente todo el volumen del mayorista estaría en las estaciones de servicio. Hoy en día hay productores que prefieren pagar 160 y asegurarse el volumen que ir a discutir a 110 pesos el litro en una estación de servicio. Imagínate, si el combustible a niveles internacionales está en $1, $1.20, normalmente estamos hablando de Ese 200... es el promedio el promedio mundo. en el mundo es 220, 200 pesos el litro. Si estuviera ese precio, lo que desembocaría en una inflación en Argentina es lo que termina pasando cuando congelas tarifas. Si el aumento de precio hubiera sido acompañando la inflación, siguiendo un sendero de precios que uno tenga previsibilidad, hubiera sido una cosa. Cuando llevamos un año tapando la olla a presión, el día que esto explote, hay un atraso de arriba un 40%. Claro, pero cuando explota no solamente le va a explotar al productor que no va a poder sembrar, sino le va a explotar a usted que tiene que solventar los gastos de la estación. Que tengo que salir a comprar el combustible. A mí de pronto el costo del producto que yo tengo en stock lo tengo a 110 pesos y de pronto sube y el estacionero tiene que salir a recomprar el producto a 200 pesos, al precio que se vaya. No sabemos a qué precio se va a ir porque no hay una claridad, no hay una comunicación directa de las petroleras o del gobierno nacional diciendo este va a ser el sendero de precios. Si uno sigue lo que se nos dice a las estaciones de servicio se va a mantener el congelamiento, lo que va a generar un agravante mucho más fuerte sobre el volumen. ¿YPF es la que marca el precio? A ver, eso es cierto en cierta forma porque YPF maneja el 60% del mercado. Entonces, al ser la que abastece el 60% del mercado, en términos normales, cuando hay pleno abastecimiento, la que va manejando los precios es la petrolera YPF por el volumen que maneja. Por ser la más grande. Por ser la más grande, y las demás petroleras acompañan generalmente ese precio. En estos momentos, la definición del precio de mercado, hoy si vos vas a 4 estaciones de Jujuy de banderas distintas, vas a encontrar precios totalmente dispares, porque ya nadie sigue el precio fijado por el gobierno nacional y YPF, porque no, o sea, con esos números no hay forma de pagar los costos. O sea, otra bandera pone un precio totalmente distinto al de YPF. Sí. ¿El precio que le cierra la petrolera o no le cierra tampoco ese precio? No le cierra a la petrolera, pero de alguna forma hace frente al aumento de costos que ha tenido en el último año. Alfredo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que muy preocupante el panorama que nos acaba de pintar el señor Alfredo González. Esperemos que alguien haga algo en torno a esta situación. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en esta sobremesa y ahora quédese que ya viene Palpanoy.